En el 2014 se crea el Planagert como instrumento para la guía, la programación de las actividades en gestión del riesgo. Es un instrumento muy importante. Digamos, no hay muchos países que tengan un instrumento tan bien estructurado, un poco complejo, digamos, por la complejidad misma que hemos visto del tema, pero donde está definido un poco proyectos, actividades, con relación a cuáles eran los objetivos al 2021, ¿no? No he seguido la implementación de esto, habría que mirar qué se ha hecho, sobre todo ahora que estamos a puertas del 2021, pero, digamos, tenía todos los ingredientes necesarios para hacer un plan transformador, ¿no? Y el otro tema, tenemos el sistema, la parte institucional, el marco legal, tenemos el plan, ¿no? Que te va a permitir implementar, hacer seguimiento, reevaluación, evaluación, de análisis de tus actividades, de tus proyectos, de tus programas hacia la reducción de riesgo. Y en el Perú hay una cosa que es muy, muy importante y, digamos, no hemos visto en muchos países en desarrollo, y siempre que converso en mi trabajo con otros gobiernos, lo cito como un buen ejemplo, y es el programa presupuestal 068 que es el brazo, digamos, financiero, que debería ser el brazo financiero de la gestión del riesgo y de estos otros instrumentos que hemos hablado antes, ¿no? Es un programa presupuestal que antes se llamaba estratégico, de ahí simplemente presupuestal, multisectorial y transversalmente a nivel del, ¿cómo se llama?, de territorio también. El 068 con los cambios del 2017 pasa al Viceministerio de Gobernanza Territorial, donde debería haber una Secretaría de Gestión de Riesgos como ente rector. Estuvo mucho tiempo en el MEF, como ven en la línea de tiempo, se creó antes de la nueva ley el programa presupuestal. Estuvo mucho tiempo en el MEF y fue transferido al ente rector de la gestión del riesgo, creo que como en el 2014-2015. Como ven, hay muchos de los pliegos, de los sectores y también de los gobiernos regionales. Todos los gobiernos regionales participan del programa presupuestal, lo que quiere decir que este programa es un instrumento clave y debería ser también apoyar la transformación y apoyar, digamos, la implementación del Planagert, ¿no? Eso en el papel, digamos. El otro tema, un poquito más desagregado, es que desde el 2012 en el MEF se trabajó en incluir la gestión del riesgo de desastre en los proyectos de inversión, en la formulación de los proyectos de inversión pública, ¿no? En todos los proyectos de inversión pública hay que tener una evaluación, un análisis de peligros, de vulnerabilidad, estimación del riesgo, ¿no? Es una necesidad y está normado en esta resolución directoral del 2012. Y por último, desde el punto de vista de la respuesta, la preparación y la respuesta, tenemos un centro de operaciones de emergencia y que viene un poco, que se hereda de la ley del SINADESI, y que está totalmente descentralizado, ¿no? Donde vemos el COE distrital, el COE provincial, el COE regional, hasta el COE nacional que está manejado, o sea, digamos, presidido por el presidente de la República y cuenta con los diferentes ministerios y diferentes actores del tema de la gestión del riesgo. Entonces, digamos, sobre el papel, en el Perú existen todos los elementos. Existe una buena ley, existe una buena ley, quiero decir, una ley que es progresiva, o sea, digamos, con el paradigma claro de la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de desarrollo, en los planes sectoriales, en el territorio. Existe una estructura institucional que incluye tanto la parte territorial como la parte sectorial. Existe un brazo financiero como es el PP 068, hay
una estructura institucional en el tema de la respuesta a la emergencia, digamos, los elementos están ahí. Los elementos están ahí y podemos hacer la reflexión de cómo han funcionado, ¿no? Digamos, sobre todo mirando a los últimos fenómenos. Te dejo intervenir un poco ahora, Nathan. Claro que sí, Oscar. Tenemos que entender que en el Perú estos desarrollos normativos, no solamente la gestión de riesgos de desastres, sino en otros temas ambientales, educación, salud, transportes, se han avanzado, porque se recibe cooperación de las multilaterales, porque hay equipos bastante capaces por periodos en varios ministerios y demás, ¿no? Entonces se llega a avanzar en las normativas. A veces son incluso de un estándar muy alto, más alto del que es factible implementar. Pero en la implementación tenemos las falencias, ¿no? Y es ahí donde estamos encontrando nuevos modelos o nuevas formas de desarrollar las capacidades para poder materializar esos planes, para poder tener los resultados que se esperan, ¿no? Y se requiere, en algunos casos, incluso sincerar el estándar, porque el estándar puede ser muy alto, ¿no? Y tener objetivos mucho más humildes en periodos cortos, ¿no? Lo que tú mencionabas al principio de tu exposición, debemos poder descomponer en sus partes el gran problema o el gran reto que tenemos, ir progresando, avanzando, logrando resultados para luego ir sofisticando el sistema, ¿no? Y mejorando en general la capacidad de respuesta, ¿no? Y más aún en un tema de tanta complejidad porque está involucrando a todos los sectores y a todos los gobiernos locales, regionales y nacional, ¿no? Entonces, el reto es muy grande. Y un segundo comentario personal sobre los programas presupuestales es que, si bien estos programas presupuestales surgen con el objetivo de racionalizar el gasto público y tratar de gestionar por resultados, el MEF ha abandonado o no ha logrado que el resultado que quería, ¿no? Que es gestionar por resultados, ¿no? Entonces, los programas presupuestales brindan un orden, digamos, una estructura funcional programática para el gasto de las entidades. Pero cada entidad, y esto lo puede decir cualquier funcionario del sector defensa, de un ministerio, de la policía, cuando dice, ok, yo voy a ejecutar estas actividades en el marco del programa presupuestal 068 para gestionar riesgo de desastres, ¿no? Y reducir la vulnerabilidad del país al respecto, encuentra la respuesta dentro de su institución de no tienes recursos, porque los recursos ya están asignados a otras prioridades misionales, ¿no? Y si voltean al MEF y le preguntan, necesitamos presupuesto, el MEF le dice, si tu comandancia general o si el ministro, el ministerio o tus directores generales de planeamiento lo consideran, que asignen presupuesto, pero que lo retiren de las otras actividades, porque el global no lo vamos a incrementar. Entonces, encontramos que todas las instituciones, en mayor o menor medida, están atadas presupuestalmente, ¿no? Y claro, el MEF vuelve a voltear contra las instituciones y le dice, sí, pero si yo voy a hacerte una evaluación, encuentro muchas deficiencias, muchas oportunidades de ahorro y de relocalización, de relocación de los recursos, ¿no? Entonces encontramos ahí el huevo y la gallina, ¿no? Tener buenos planes y no tener los recursos suficientes para ejecutar, para implementar, y tampoco tener las capacidades para implementar, ¿no? Porque son temas de gran complejidad que requieren ingenieros, analistas, en temas de sismos, en temas de parámetros de construcción, en temas de gestión de agua, de cursos de agua, de ríos, en temas de comunicación, en temas de prevención, en temas de educación, en temas sanitarios, de salud, etcétera. Y los equipos, pues muchas veces son equipos que tienen buena voluntad, pero no tienen las capacidades. O sea, no están formados necesariamente en los temas que requiere la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y bueno, la voluntad política de alcaldes y gobernadores regionales a veces es
Si no hay desastre en ese momento, es, no te preocupes, yo quiero hacer una obra para reelegirme o para tener una buena reputación y ir al Congreso. O sea, no está en vamos a hacer bien las cosas, vamos a construir el sistema, vamos a premiar a los funcionarios que siguen una carrera más técnica, más profesional dentro del servicio público. Entonces, hay muchos problemas sistémicos que no solamente afectan al sistema de gestión de riesgo de desastres, sino que afectan a toda la gestión pública, ¿no? Mm. Y debemos encontrar esas soluciones, ¿no? Tipo panamericanos, tipo PMO, quizás la reconstrucción del norte, que es parte de la reconstrucción en el marco de la gestión de riesgos de desastres, que fue un fracaso con la autoridad de reconstrucción con cambios, con distintos titulares y distintos enfoques, utilizando a los gobiernos regionales, sin utilizarlos, etcétera. Quizás ahora, a un costo más alto financiero, va a llegar a buen puerto porque ahora tiene a un Estado, el Sí, gobierno del Reino Unido, G2G, sí. a cargo, Sí. ¿no? Un gobierno a gobierno. Ese tipo de herramientas gobierno a gobierno son una opción en la medida que exista la apropiación de las capacidades, del conocimiento, los Sí. equipos, ¿no? Y que no se pierda en ocasiones muy puntuales, ¿no? Son muchos retos Sí, los que sí. planteas, Ahí Oscar. lo del niño, la pregunta es un poco con la institucionalidad que uno tiene, o que tiene el Perú, digamos, ¿por qué cuál fue el motivo de crear una institucionalidad paralela, digamos, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo creo que hay que reflexionar sobre eso y cada oportunidad, o sea, los desastres son lamentables, eventos en el que se pierden vidas y se pierden muchas cosas, pero o sea, también son oportunidades, ¿no? Y creo que en el Perú los últimos dos grandes no los hemos aprovechado. Correcto. Eh, Sobre todo en fortalecer una institucionalidad y una estructura que está ahí, ¿no? Tienes a los jugadores, pero pues como no quieres jugar el partido, traes a otros jugadores para jugar el partido. Entonces, no sé a eso, no es una pregunta que yo podría responder, pero sí es una pregunta que me hago, digamos, ¿no? O sea, es un poco también creer en tu estructura institucional, ¿no? Es Eh, correcto. La descentralización se impulsa por convicción, pero no necesariamente se acompaña de todos los recursos y las medidas necesarias para que sea exitosa, ¿no? Y para que entregue los servicios públicos que tiene que entregar. Y la lucha contra la corrupción que tomó un lugar protagónico en los últimos 2 años por el caso Lavajato y algunos casos previos como la Centralita, etcétera, bueno, han resultado en que se procese a muchos gobernadores sí, regionales, sí. a muchos funcionarios públicos, pero no resuelve el problema de fondo de las capacidades, ¿no? O sea, ahí todavía tenemos el gran tema pendiente y esto es aplicable a cualquier institución pública probablemente. Nuestras reflexiones y comentarios están relacionados a las preguntas de Dilma y de Rosa. Ujú. Dilma Gávila nos dice, tomando en cuenta que el COVID es una emergencia sanitaria, ¿por qué crees que no se ha tomado más en cuenta el INDECI y la experiencia de la gestión de riesgo de desastres en el país y se le ha limitado a un rol logístico? Sí, justo estábamos hablando, es un poco antes con Nathan, el tema hay dos sistemas, ¿no? Hay un sistema de sanitario y de seguimiento epidemiológico, no me acuerdo ahorita el nombre específico, y hay el sistema de gestión del riesgo. Si hubiera podido utilizar más a este sistema de gestión del riesgo, y yo creo que se ha utilizado, ¿no? En algunas oportunidades a nivel descentralizado, al menos eso es lo que lo he visto acá en mi distrito. Muchas de las acciones de limpieza, desbacterización, o sea, no sé qué han hecho, de entrega de apoyo a las familias más vulnerables, la ha manejado, sí, desde un punto de vista logístico, esta dirección de gestión de riesgos y atención de emergencia de la municipalidad, ¿no? Eh, en realidad no tengo una respuesta de por qué no se ha utilizado más el INDECI, pero yo creo que sí, es una pregunta válida y que vale la pena reflexionarlo para después. Es decir, tenemos un sistema que existe, que tiene una estructura
institucional, que hay que probar, ¿no? O sea, que hay que probar también para poder mejorar. Porque si el sistema no lo exiges, no tienes momentos en que lo exiges al máximo para poder eh, actuar, es difícil que uno pueda después generar normas para mejorarlo, para ajustar algunas cosas que quedan sin resolver, ¿no? Yo creo que es una pregunta abierta, lamentablemente no puedo responderla porque no sé por qué no se ha utilizado más. Pregunta de Rosa Campos. ¿Qué estrategias se deben implementar para la toma de conciencia del gobierno respecto a la gestión oportuna del riesgo, ya que la reacción tardía provoca pérdidas humanas, económicas, entre otras? Sí, yo creo que este gobierno, bueno, los últimos gobiernos, incluyendo este, a diferencia de lo que sucedía antes, hay una conciencia del tema. Eh, sí, han visto los avances, ¿no? O sea, hay avances significativos, tanto desde el punto de vista del programa presupuestal, el tema de incorporación en los PIBs, de la gestión del riesgo. O sea, hay avances, lo que quiere decir que ha habido interés político en mover la agenda. Eh, Ahora lo que necesitamos es generar más acción en el tema de la reducción del riesgo, ¿no? Y yo creo que eso solo se da, solo se puede motivar teniendo información clara, presentando información clara de lo que decía Nathan en un momento, de si yo invierto uno, ¿cuánto estoy ahorrando de daños en el futuro? Hay estudios, bueno, a nivel global, muy conceptuales, que dicen es 1 a 7. Eh, yo lideré un estudio en México sobre este tema en particular y encontramos que era 1 a 3. 1 a 3 para mí, no sé, no estoy en el gobierno, pero 1 a 3 es suficiente como para pensar, vale la pena invertir en estos temas, ¿no? Sobre todo, yo diría preguntarse en infraestructura crítica, ¿no? En escuelas, en hospitales, en comisarías, en locales de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, hay una foto, no recuerdo de qué país, donde uno de los daños más importantes fue en, uh, en estaciones de bomberos después de un sismo. Eso no te lo puedes permitir, ¿no? O sea, si algo tiene que quedar parado son tus escuelas para que tus niños no estén afectados, tus locales, o sea, tu centro de operación de emergencia, donde están tus estaciones de bombero, policías, ¿no? Hay edificios claves, infraestructura clave que uno tiene que comenzar, por donde uno puede comenzar, ¿no? Se han hecho esfuerzos, hay cosas que se han hecho en el sector educación, hay que se están pensando, ¿no? Recuerdo en el Plan Nacional de Infraestructura que presentaron, no me acuerdo en qué año, el ministro de Educación, había una parte de rehabilitación y reconstrucción, en reducción de riesgos. Eh, para, como eso se debería hacer en otros sectores de infraestructura. Igual en el tema que había una pregunta anterior en el tema de transportes, ¿no? Pero yo creo que lo primero es visibilizar, es conocer el riesgo, es generar más información alrededor de eso. Y ha habido mucho movimiento y esfuerzo de instituciones académicas, universidades, ¿no? Hay que seguir apoyando eso, ¿no? La gente, las agencias que hacen generación de información básica, ¿no? El Instituto Geofísico del Perú, el Instituto del Mar, el CENAMI, ¿no? Esos deberían ser instituciones que tienen presupuestos fuertes, ¿no? Consecuentes y que generen esa información y a través de repente no, de instrumentos como en el Planager, recuerdo que en el Planager estaban esos temas, uno pues exige y sanciona, ¿no? No es simplemente dar recursos por dar recursos, pero creo que en el Perú existen los elementos para poder activar esas cosas. Esperemos que se estén activando y que no lo sepamos. Eh,
y si lo están activando y no lo sabemos, que sean un poco más, que lo compartan, ¿no? Que nos compartan qué están haciendo eh, y que la población sepa, ¿no? Porque también es tarea de uno mismo. Le decía ahora en la tarde a Nathan si él tenía su mochila, su agua, con ¿no? Estar preparado, ¿no? Para cualquier eventualidad. Excelente, excelentes puntos, Oscar. Por favor, continuemos con tus reflexiones finales para el post-COVID. Sí, sí, las llamamos reflexiones para post-COVID. Creo que hay una reflexión durante COVID y es que este sería el peor momento en el que ocurriera un evento grande, ¿no? Pero hay que estar preparados, hay que estar conscientes y creo que hay que discutirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, no hay que olvidarlo, ¿no? Yo sé que hay prioridades, hay cosas que son prioridades en este momento, pero creo que hay que discutirlo. Y un poco entra un evento en este momento, la población y el gobierno, el Estado está mucho más vulnerable que en el pre-COVID, ¿no?